Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Vamos a comenzar. Vamos a analizar en primera instancia algunos aspectos de orden laboral, porque bueno, finalmente en ese ámbito es que ubicamos a esta parte de los salarios. Y bueno, vamos a hacer un recuento de ciertas características de tipo o de porte laboral en primera instancia. Entonces, cuando hablamos de la parte laboral, pues tenemos que referirnos en materia legal al ámbito del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es la rama del derecho que regula básicamente la relación entre trabajadores y patrones en nuestro país. Igual que cualquier otro orden legal, jerárquicamente hay una estructura de disposiciones legales que rigen la relación de los trabajadores en nuestro país. En primera instancia tendríamos que regirnos por lo que dice la Constitución. En particular aquí tendríamos que remitirnos al artículo 123 y al apartado A de esta Constitución. Sin embargo, hoy día ya ha tomado particular importancia la parte de los tratados internacionales, porque hoy estamos inmersos en un ámbito de globalización, y en ese ámbito de globalización los tratados internacionales tienen injerencia incluso en lo que pasa en nuestro país, y lo vemos sobre todo ahora en un caso reciente, en la reforma laboral que hubo en 2012, en donde como consecuencia de tratados que hemos firmado se tuvieron que hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ya están plasmadas en la ley, vamos a platicar de algunos de estos conceptos. Después de los tratados y en el siguiente orden, tendríamos que remitirnos a lo que diga la Ley Federal del Trabajo, que es básicamente donde vamos a enfocar hoy el estudio de la Ley Federal del Trabajo y las relaciones que existen entre trabajadores y patrones en función de esta disposición. Sin embargo, de manera supletoria, también aplica lo que diga el Código Civil Federal, porque, por ejemplo, cuando la Ley Federal del Trabajo hace referencia a un cónyuge o una concubina, ascendientes y descendientes, la referencia no está en la Ley Federal del Trabajo, sino que la encontramos en el Código Civil Federal, ¿no? Que aplica de manera supletoria. En la parte del derecho laboral, y eso lo está contemplando el artículo 17, hay ocasiones en que no hay disposición expresa en alguna de estos ordenamientos jurídicos. Y entonces lo que tenemos que remitirnos a los principios generales de justicia, equidad, proporcionalidad y conceptos equivalentes a que hace referencia el derecho en su parte dogmática. La jurisprudencia en materia laboral también es importante porque hay muchos casos donde podemos tener dudas y entonces ahí tenemos que remitirnos a la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Cómo entienden ustedes la jurisprudencia? ¿Qué entienden ustedes que sea la jurisprudencia? Pues mira, yo he escuchado mucho en cuanto a cuando se ve una situación que dicen, oye, esto es imposible porque la ley no lo permite, dice, pero sí, ya hay una jurisprudencia donde sí se permitió. Entonces, pues yo me he imaginado que son ya casos, ya son casos en donde se ha resuelto ciertas situaciones en base a ley o en base a otros términos que no especifica la ley. Yo sí me lo imagino, no sé. ¿Cómo entienden ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Qué será la jurisprudencia? Sí, ¿cierto? Yo entiendo la jurisprudencia sobre la resolución de determinado caso en 5 ocasiones, hasta no sé. Y es como se hace la jurisprudencia sobre un caso. ¿Y es a quién le aplica o qué nos implica a nosotros que estamos haciendo nóminas? Hay una jurisprudencia y eso que nos afecta, tenemos que hacerlo así como diga la jurisprudencia. ¿Qué pasa con esa jurisprudencia? O sea, resulta que la Constitución establece ciertas disposiciones que tienen que aplicar en el ámbito laboral o en cualquier otra materia, y después hay una ley reglamentaria del artículo 123, que quiere decir reglamentaria, una ley que expone de una forma más explícita lo que quería decir el artículo 123 apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo. Y aquí está contemplado ya de forma más específica y quizá tendríamos que más clara lo que quiso decir la Constitución. Pero hay ocasiones en que existen controversias en la aplicación o en la interpretación de la disposición legal. Por ejemplo, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual. Un aguinaldo anual que será de 15 días el equivalente a 15 días de su salario, por lo menos. ¿Cuándo se tiene que pagar ese aguinaldo anual? Antes del 20 de diciembre. Dice el artículo 87, antes del 20 de diciembre, lo cual significa, pues a más tardar el 19. Ustedes despiden a un trabajador hoy, por ejemplo.
o lo despidieron en junio o en cualquier otra fecha del año, ¿cuándo tendrían que pagarle su aguinaldo? ¿Mande? Sí, cuando se le dé su finiquito. Cuando se va, cuando le damos su finiquito, en ese momento tendremos que pagar la parte proporcional del aguinaldo. Así lo hacemos. Así lo hacemos, pero lo podríamos hacer de forma distinta. Porque entonces el artículo 87 dice así tal cual: tienen derecho a un aguinaldo anual de 15 días por lo menos, que tendrá que pagarse antes del 20 de diciembre. Antes del 20 de diciembre. Y después dice: y los que no estuvieron laborando en la fecha de entrega del aguinaldo, en la fecha de pago del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional. Entonces, ¿cómo se interpretaría eso? Entonces, es el trabajador que el día que consigue trabajo, al otro día va y dice: ¿sabes qué? Pues ya me voy. ¿Cuándo te vas? Pues me voy ahorita. Oye, pero los pendientes que tienes y las responsabilidades que se te habían otorgado, pero pues a mí no me importa, yo me voy ahorita. Yo tengo un trabajo mejor y pues háganse por las cosas. Te voy a pagar tu salario que tenías pendiente, te voy a pagar por tu aguinaldo que vienes en diciembre. Oye, pues no, pues ya me voy ahorita, págame mi aguinaldo ahorita, la parte proporcional, no, vete en diciembre. ¿Es correcto que el patrón se lo pagara hasta diciembre? Yo creo que... Bueno, yo creo que no, aunque tampoco es, si se va hoy le tengo que entregar, pues dame unos días para hacer el cálculo, pero lo que pasa es que yo entiendo que si se le entrega después, a menos que no haya un convenio entre la Junta o algo de por medio, la relación laboral continuaría. Eso yo lo entiendo, no sé si es correcto o no, a mí eso me lo han dicho los abogados. Ajá. Pero ¿por qué habría relación? Yo te pagué tu sueldo, tu parte proporcional de vacaciones, de aguinaldo. El aguinaldo es lo que te voy a dejar pendiente. ¿Por qué? Porque la ley dice antes del 20 de diciembre. Sí, y entonces el trabajador no está de acuerdo y va a la Junta y dice: oye, no me pagaron mi aguinaldo. Y si el patrón es que no tengo obligación de pagarlo, porque dice la ley que tiene que ser antes del 20 de diciembre, pues están apenas en junio o en noviembre o en cualquier otra fecha. Sí, y entonces resuelve, en este caso la Junta, y esa resolución que da es una tesis. O sea, finalmente, la función del juez es esa. Lo que hace el legislativo es hacer leyes, que son leyes, normas de carácter general, que son abstractas, que son de carácter obligatorio. Si no tuviera ese carácter de obligatorio o de coercibilidad, entonces no serían leyes. Y es el único órgano facultado en el Estado para hacer las leyes, el poder legislativo. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo, el presidente? Aplicar las leyes. ¿Qué tiene que hacer el Poder Judicial? Cuando hay alguna controversia, entonces tiene que resolver respecto a quién tiene la razón en la aplicación de la ley. Pero no dice, o no crea nuevas leyes, sino que nada más dice cómo se tendría que entender la ley. Entonces, bueno, eso ocurre en este caso, y en la Junta interpreta, tiene razón el patrón. Tiene razón el patrón porque, efectivamente, dice la ley que el aguinaldo se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Y entonces emite una tesis donde dice: y antes del 20 de diciembre, el trabajador no podría alegar que se incumplió con su derecho, porque en todo caso lo podría hacer a partir del 20 de diciembre. El 20 de diciembre se cerrará la Junta y puede tener que ser hasta enero, ¿no? Entonces, eso es una tesis aislada. Va a llegar tu trabajador con otro patrón, va a tener alguna controversia, y van a ir a otra Junta. Y la Junta, y aparte el patrón que alega va a decir: oye, pues mira, aquí hay una sentencia que dice que yo tengo razón, hay un caso parecido en donde se decretó que esto es así. Y entonces la Junta lo puede ver y dice: no, pues es una tesis aislada, la puedo tomar como referencia, puedo ni siquiera considerarla. Y entonces, si dicta una segunda, pues ya hay dos en el mismo sentido que están en la resolución en ese ámbito. Y cuando se dan 5 sentencias en el mismo sentido, entonces se sienta jurisprudencia. ¿Qué quiere decir que se sienta jurisprudencia? Que a partir del siguiente caso que se dé en ese sentido, el órgano que juzga tiene la obligación de aplicar la jurisprudencia. Tiene obligación de aplicar la jurisprudencia. ¿Sí me explico en esa parte? Sí, y entonces se vuelve obligatoria, pero para el órgano judicial, no para nosotros. Oye, yo lo puedo aplicar en contrario, entonces lo podrás aplicar en contrario. Nada más que tendrías que saber que en caso de que haya una controversia, pues hay una jurisprudencia que te va a dictar muy seguramente en contra de lo que tú estás pensando. ¿Sí nos queda claro esa parte? Ahorita sigue en tesis aislada. ¿Perdón? Ahorita sigue en tesis aislada. No, o sea, es una jurisprudencia. Ya hay Es una jurisprudencia, porque además la interpretación es así, ¿no? La interpretación es así. O sea, hay distintas formas de formar jurisprudencia, esta es una de ellas, ¿no? Por reiteración, que se le llama. Sí, existe esa jurisprudencia, por ejemplo, ¿no?
Otra que se me ocurre también en materia laboral, se dice en el artículo 66 que los trabajadores no pueden prestar sus servicios en tiempo extra más de 3 horas diarias ni más de 3 días en una semana. Eso está muy claro, ¿no? Cualquier horario superior a 3 horas en un día o de 3 días en una semana es contrario a lo que dice la ley. Luego dice el artículo 67 en el segundo párrafo. ¿Y cómo se paga el tiempo extra? Pues el tiempo extra se paga con un 100% más de lo que le corresponde al trabajador en las horas de la jornada. Y luego dice el 68 en el segundo párrafo también, que el tiempo extra que exceda de 9 horas en una semana obliga al patrón a pagar con un 200% más de lo que corresponde a las horas de la jornada, es decir, se tiene que pagar triple. Entonces, si un trabajador presta sus servicios 4 horas en un día, ¿cómo se le tendrían que pagar? Las 3. De acuerdo a lo primero serían las... Dice 66. ¿Tres dobles? No puedes extender 3 horas en un día ni 3 días en una semana. El 67 dice, y las que excedan de tiempo se pagan con un 100% más, se pagan dobles. Y luego dice el 68, el tiempo excedente de 9 horas obliga al patrón a pagarlas con un 200% más. Si yo me paso de 3 horas, ¿cómo se tienen que pagar? Serían 3 dobles y una triple. Pero, bueno, es lo que dice. Dice, no te pases de 3 horas, no te pases de 3 días. El segundo artículo dice, el tiempo que se paga con un 100% más. Y el 68 dice, y el tiempo extra que exceda de 9 horas en una semana se paga con un 200% más. Entonces yo el primer día trabajé 4 horas, ¿cómo me las pagan? Dobles. Porque no me pasé de las 9 horas. Oye, pero es que dice que no te pases 3 horas, sí. Nada más que el 68 dice al final, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me pasé de 3 horas en un día, 4, la cuarta podría tener como consecuencia que me multara la Secretaría del Trabajo, pero no que me las paguen triples. Porque dice ahí, cuando te pasas de 9 se pagan triples. Sin embargo, alguien dijo, no, ¿sabes qué? Pues aquí dice que no te pases 3 horas, que no te pases 3 días. Y a mí se me hace que eso está mal, entonces cuando te pases de 3 horas, que se paguen triples. Y hubo tesis en ese sentido. Cuando te pasas de 3 horas se pagan triples. Pero también hay tesis que dicen, no, cuando te pasas 3 horas la cuarta es ilegal, pero no es triple, es doble. ¿Sí me explico en ese sentido? O sea, eso es lo que... Y también todavía no hay jurisprudencia en cuanto a que multen por el hecho de que te pases de las 9 horas. Porque ya ves, según te establece cómo debes de pagarlas, pero pues no te exime de la pena de que te multen, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí ni siquiera tiene que haber una tesis porque hay la disposición legal. O sea, aquí al final del día, ¿cuándo aplica una tesis? La tesis se aplica cuando hay controversia. Si hay controversia, tenemos que aplicar una tesis, pero si no hay controversia, nos remitimos a lo que diga la ley. Incluso hay quien dice, mira, interpretar, que es el punto, interpretar lo puede hacer cualquiera de distintos tipos de interpretaciones. Interpretar significa darle sentido a la disposición legal. Hay teorías que dicen, pues no hay que interpretar cuando la ley es clara, ¿no? Aquí el problema es definir cuando la ley es clara. Pero yo creo que aquí en ese sentido, o sea, dice, no te pases de 3 horas, no te pases de 3 días, ¿por qué? Porque es ilegal. Si yo me paso de 3 horas, la cuarta es ilegal. ¿Me podrían sancionar? Sí, me podrían sancionar. ¿Por qué? Porque la ley dice, si tú infringes las disposiciones relativas a la jornada de trabajo, el tiempo extra, entonces te puedes hacer acreedor una multa. O sea, ni siquiera tendría que haber interpretación, ¿no? Te excediste. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el punto, ¿no? Entonces, a eso va la jurisprudencia en el ámbito laboral. En el ámbito laboral se dice, aplica la costumbre, prevalece también lo que disponga la costumbre. ¿Cómo entenderían ustedes esto, la costumbre en materia laboral? Pues lo que la mayoría hace, ¿no? Lo que ya la mayoría de las empresas manejan, que muchas pues pagan doble y la otra habrá triple, ¿no? Si se pasa. Porque las costumbres generan derechos, ¿no? ¿Las costumbres generan derechos? Sí, Se por los eso. echan. Bueno, pues yo no acostumbro a pagar impuestos ya porque tengo el derecho. En materia de los empleados, lo que haces. ¿En materia laboral? Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que ir a como juicio porque donde yo trabajo, por ejemplo, se les paga cuando se liquidan los 20 días por año, que no deberían de ser porque solamente es
junta determina que la empresa lo tiene que reinstalar y la empresa no lo desea, paga los 20 días por ahí, pero ya es una costumbre que aquí se paga, y incluso alguna vez una abogada que incluso fue presidenta de la junta nos dijo, bueno, esto ya, como tú ya lo haces, pues ya es un derecho para, o sea, ya es un, ¿cómo lo mencionó? O sea, algo que tú ya acostumbraste a hacer ya es un derecho ganado, adquirido, no sé qué, para los empleados, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que dice el artículo 17 que a falta de discusión expresa en la Constitución, en los tratados, en las leyes, de lo que dispongan los principios de justicia social del artículo 123 de la jurisprudencia, prevalece lo que diga la costumbre. Dice, pero a falta de discusión expresa, y es que a veces en las empresas cometemos ese error. O sea, resulta que yo les doy una prestación a los trabajadores, que quizá a lo mejor incluso mi intención es darle nada más una vez o dos veces, y es una prestación que además es adicional a lo que me obliga la Ley Federal del Trabajo, y como es adicional a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, entonces esa prestación que le estoy dando, en la jurisprudencia también ha tomado ese nombre de prestación extralegal. Y esas prestaciones extralegales que van más allá de lo que marca la ley, le dan la potestad al patrón de establecer las condiciones de la misma. Y resulta que entonces el patrón no aprovecha ese beneficio porque está dando él está dando una prestación que no tiene que dar. ¿Qué tendría que hacer? Decir bajo qué condiciones la va a dar. Pero no lo hace. Y entonces el problema es que deja esa aplicación al árbitro de la costumbre. Oye, te di este mes o este año te di 30 días de aguinaldo, no 15. Y al siguiente año te vuelvo a dar 30, no 15. Y al tercer año, que ya no puedo darlos, digo, pues te voy a dar 15 como estaba contemplado. No, pues dice el trabajador, lo que pasa es que a mí por costumbre me estabas pagando 30 días. Oye, pero tu contrato dice 15 y la ley dice 15 y la Constitución dice 15. Sí, pero como tú no estableciste que esta prestación era de carácter excepcional o extraordinario, pues entonces me la tienes que seguir dando ya como una prestación de carácter ordinario. Y bueno, eso es lo que prevalecería en ese caso, ¿no? La costumbre. Sí, bueno, y siempre ha pegado todo esto a la equidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que no prevalezca la costumbre, documentar lo que estamos haciendo, y en ese ámbito, bueno, pues evitarnos este tipo de contingencias. ¿Okay? Porque además, siempre que exista alguna controversia de orden laboral, así lo establece la ley, la Junta siempre va a dictar en favor del que se entiende más débil, que es, se entiende que es el más débil, ¿no? No necesariamente ocurre en ese sentido. ¿Okay? Bien. Ahora, los derechos a los que se hacen acreedores, a los que son beneficiarios los trabajadores, dice el artículo 33, son irrenunciables. Es decir, un derecho de un trabajador no se le puede decir, ¿sabes qué? Pues renuncia a tu salario, renuncia a tu aguinaldo, renuncia. Los derechos que tienen los trabajadores son de carácter irrenunciable. ¿Okay? Y el artículo 7 dice que todas las empresas mexicanas deberán contar por lo menos con un 90% de trabajadores mexicanos. ¿Okay? En ese ámbito y ubicando la relación, dice la Ley Federal del Trabajo, quién es el trabajador y quién es el patrón, y además qué es el trabajo. Si siempre que existe una relación en donde existe una persona que presta a otra un servicio personal subordinado, bajo cualquier denominación que le demos, se entiende que existe un trabajador. Pues si yo presto un servicio que es personal y que es subordinado, pues existe un trabajador. ¿Qué quiere decir que sea personal? Que yo voy y lo hago, no lo hago a través de ningún tercero. ¿Qué quiere decir que sea subordinado? Que estoy bajo sus órdenes, que sigo su dirección, que trabajo con sus instrumentos, que presto el servicio bajo determinadas condiciones que él me indica, además lo hago dentro de una jornada de trabajo, entonces es un trabajador. Oye, pero ¿a qué se refiere cuando habla de trabajo? Sobre el trabajo es cualquier actividad, sea de tipo físico, sea de tipo mental, cualquier actividad que además no requiere ni siquiera una profesión, un oficio, estamos hablando de un trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que determina fundamentalmente la relación de trabajo o el trabajador? Que exista una subordinación. Yo te obedezco, yo sigo tus órdenes, yo trabajo con sus instrumentos, entonces se entiende que estoy subordinado. Entonces, independientemente de la forma jurídica que le pudiéramos dar a la relación, si firmamos un contrato de prestación de servicios personales independiente, o si firmaste como comisionista, o si firmaste como hayas firmado, si el servicio es personal y subordinado, entonces existe un trabajador. ¿Okay? En ese esquema de ser trabajador, sin embargo, tendremos que establecer que hay cierto tipo de trabajadores que tienen condiciones distintas, condiciones que
por sus características o por el servicio mismo que prestan, se denominan trabajadores de confianza. ¿Quiénes son trabajadores de confianza? El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo dice que un trabajador de confianza es aquel trabajador que lleva funciones de dirección, de fiscalización, de revisión o de control de carácter general dentro de la empresa, o aquellos que por su cercanía con el patrón se les puede dar ese carácter, por ejemplo un chofer, una secretaria, o que realizan funciones muy específicas y particulares del patrón, a ellos se les considera como trabajadores de confianza. ¿Qué diferencia tiene un trabajador de confianza respecto de los demás trabajadores? ¿Qué hace diferentes trabajadores de confianza de los demás trabajadores? ¿Hay alguna diferencia? Sí, pienso que la diferencia es el sindicato, los trabajadores de confianza. O sea, cuando hay un sindicato, dices, unos son trabajadores sindicalizados y normalmente decimos si los otros son de confianza, lo cual no necesariamente es así, porque incluso los de confianza podrían o no podrían estar en un sindicato. Un trabajador de confianza. Pues podemos decir los que tienen esta relación directa con el patrón, porque podemos tener trabajadores que no tienen relación directa, tienen a su vez otro jefe que a la vez a lo mejor ese jefe sí tiene relación directa, reporta directamente a la dirección, pero a lo mejor ese trabajador no reporta directamente a la dirección general, ¿no? O al patrón. Pero podría haber trabajadores de confianza que estén sindicalizados. Si prestan servicios directos al patrón, directos a él, yo creo que sí. No entiendo. Si prestan directos al patrón, son de confianza, pero pueden estar sindicalizados. Aquí la restricción, porque a veces pensamos que no te decimos, trabajador de confianza, pues tiene que haber sindicato, y no necesariamente es así, porque pudiera no haber sindicato y sí haber trabajadores de confianza. ¿Por qué? Porque llevan funciones de dirección, de administración, de cualquier de ese tipo, de carácter general dentro de la empresa, o tienen mucha cercanía con el patrón, le hacen trabajos personales, ¿no? La secretaria que le conoce la agenda, el chofer que sabe dónde va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con esos trabajadores de confianza? No necesariamente tiene que haber sindicato. La única restricción que existe para un trabajador de confianza respecto del sindicato es que no pueden estar dentro del sindicato de los demás trabajadores. Eso es lo que prohíbe la ley. ¿Por qué? Porque es de confianza, porque precisamente ese carácter le da una cercanía con el patrón. Entonces imagínense que en una junta de un sindicato donde van a hablar de los derechos de los trabajadores está una persona que propiamente viene representando al patrón. Entonces, sí puede estar sindicalizado, pero en un sindicato de trabajadores de confianza, por ejemplo. No podrían estar en el sindicato de los demás trabajadores. ¿Sí me explicó? Y la otra parte es que cuando termina una relación laboral, vamos a ver que yo quiero despedir a un trabajador. Si el trabajador considera que lo estoy despidiendo injustificadamente, ¿qué me va a pedir ese trabajador? ¿Qué me puede pedir ese trabajador? Me puede pedir dos cosas: o me indemnizas o me reinstalas. Y entonces yo estoy obligado a una de las dos cosas, y la Junta me puede obligar incluso, por ejemplo, a que lo reinstale. Sin embargo, tratándose de trabajadores de confianza, precisamente ese carácter de trabajador de confianza evita que en un momento dado yo tenga que reinstalarlo. Entonces me eximo de esa obligación de reinstalarlo pagándole la indemnización correspondiente al artículo 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no lo reinstalo, ¿por qué? Porque le perdí la confianza y precisamente su puesto está basado en la confianza. Entonces ahí no tengo la obligación, aunque lo dicte la Junta, de reinstalarlo. Me eximiría de ello pagándole la indemnización correspondiente. Entonces, ¿qué restricciones tiene? Pues esa parte de la libertad sindical. Tiene además como restricción también que cuando hay reparto de utilidades, si yo soy trabajador de confianza, en ese reparto de utilidades, las utilidades se reparten en dos segmentos, uno en función de los días que trabaje en el año y el otro se reparte en función de mi salario. Cuando soy trabajador de confianza y hay sindicato, yo solo puedo participar en ese reparto de utilidades con un 20% más de lo que gana el trabajador sindicalizado de mayor jerarquía. Esto es las restricciones que tienen los trabajadores de confianza. Bien. En el caso de huelgas también, bueno, se restringe su voto, ¿no? Oye, ¿nos vamos a huelga o no nos vamos a huelga? Pueden votar todos, excepto los trabajadores de confianza. Sus votos no se computan. Fíjate que no es de las restricciones que tienen. ¿Quién se considera como patrón? La persona física o moral que tiene a su servicio uno o más trabajadores, y los directores, administradores y demás personas que ejercen funciones de dirección
se consideran como representantes del patrón. Hay que considerar que cuando hablamos de una persona moral, el patrón es un ente, el patrón no es una persona física, es un ente, es una persona moral y ejerce sus facultades a través de sus representantes, que en este caso son directores, funcionarios y cualquier otro que lleve a cabo el ejercicio de su voluntad. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Nada más concluyendo en esta parte, cuando se termina la relación laboral con un trabajador, sea justificadamente, esos 20 días que piden por año, nosotros teníamos entendido que nunca se le pagaba a nadie, a excepción de que ganan el juicio y ya Así es. federal. Pero aquí estoy viendo una excepción que me queda clara, que a excepción que sea un trabajador de confianza. Si yo despido una facturista, pues no tiene ninguna relación directa con el patrón, no estoy obligado a darle sus 20 días por año, sino me demanda y me haga un juicio, ¿no? Así es. Pero si es un director, si es un... Aplicaría exactamente lo mismo, lo que pasa es que me va a decir, oye, reinstálame. Y yo no te voy a reinstalar porque precisamente te perdí la confianza. O sea, si en un juicio me obligaran a reinstalar, me podría eximir pagando también en opción, pero también tendría que mediar un juicio, ¿no? O sea, el concepto es exactamente igual. O sea, el concepto es igual. Si él me demanda, que me pide reinstalar, yo digo, no te reinstalo, aunque me lo diga la Junta, yo pelearé eso en la Junta, no te reinstalo porque precisamente no tengo ya la confianza para que siga siendo director. Sí, es en este caso puestos que son de alta jerarquía, que reportan directamente al patrón, podríamos decir, ¿no? A la relación. Los demás no tienen ninguna relación directa. Así es. O en su caso puede decir, pues no te doy nada, ahí están tus partes proporcionales, tu finiquito, tu aguinaldo, todo, tus 3 meses, y es todo lo que te puedo pedir. Así Ya es. tú decides si vas y demandas, ¿no? Sí, bueno, pagándole pues tendría que mediar una renuncia, ¿no? Un acuerdo en la Junta o alguna otra forma de terminación de la relación. Así es. Sí, porque luego hay personas que no tienen ninguna relación así directa y exigen sus 20 días, ¿no? Así es. Bueno, o sea, sí lo puede exigir cualquiera, lo que pasa es que los 20 días es en caso de que no quiera reinstalar el patrón. Lo que pasa es que la reinstalación no se vuelve obligatoria tratándose de trabajadores de confianza, que es el punto, ¿no? ¿Sí me entiendes? La reinstalación no se vuelve obligatoria. Tratándose de trabajadores de confianza. Ah, O sea, ahí no me pueden obligar a reinstalarlo porque no tengo la confianza ya en él. Ese es el punto. Bien. Bien. De todas estas previsiones que hacemos al cierre del ejercicio, una importante que tenemos que considerar es hacer una revisión, una revaloración de cómo tenemos conformadas nuestras relaciones laborales, porque hoy día es muy común que en nuestras empresas tengamos a algunos trabajadores, y no es que a todos o la gran mayoría, subcontratados con otra persona, ¿no? Entonces, alguien vino, nos ofreció el servicio y nos dijo, mira, yo te ofrezco un servicio de subcontratación, tú no te preocupes, tú pásame a tus trabajadores, entonces yo te quito la obligación laboral, te quito la obligación de la carga social, yo me hago cargo de todas las obligaciones que puedas tener en materia laboral. Está bien, entonces te paso a mis trabajadores, o tú contrátalos, y entonces yo te voy a pagar a ti honorarios y tú dispersas la nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que tenemos aparentemente una tranquilidad respecto de lo que está operando en nuestro ámbito laboral. Finalmente los trabajadores aparentemente no son míos, no están contratados conmigo. Sin embargo, habría que considerar que en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, cuando esto ocurre, bueno, pues existe una responsabilidad solidaria con la persona que en primera instancia es el patrón, porque el patrón es el otro, pero sin embargo yo tengo una responsabilidad solidaria. ¿En qué consiste la responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria consiste básicamente en que si en algún momento aquel incumpliera con sus obligaciones en materia laboral, yo tendría que cumplir con ellas en sustitución del mismo. Si no paga él, pago yo. Si él no cumple, tengo que cumplir yo, ¿no? Entonces, o 50 y 50. ¿Perdón? O 50 y 50. No, es que la responsabilidad es solidaria. Es solidaria. Solidaria significa, es como un aval, que de hecho es el equivalente a la responsabilidad solidaria. Si no paga él, pagas tú. Si él no paga un peso, tú tendrías que pagar. O sea, por ejemplo, si el trabajador demanda a aquel es el patrón,